Quiero resumir los últimos versículos en la siguiente palabra: leal, fiel, comprometido, creyente, fidedigno, devoto, constante, perseverante, firme, consagrado, dedicado. Esto es lo que el autor de Hebreos anima a los judíos que han creído en Cristo, pero que se sienten perseguidos y están sufriendo padecimientos por ser cristianos. A esto es a lo que los anima: a ser fieles, a ser leales, a ser comprometidos con Dios. ¿Por qué? Porque para el ser humano no será fácil permanecer leal a Dios. No será fácil para ninguno de nosotros permanecer en Cristo fieles, y peor, en medio de un escenario de mundo como el que nos ha tocado a nosotros. Escúcheme, la lealtad siempre va a tener enemigos, o no casados. La fidelidad siempre va a tener ¿qué? Enemigos. Escúcheme, y más si esa lealtad se trata de ser un buen hijo de Dios. Quiero preguntarle: ¿usted ha sentido luchar para ser leal a Dios? ¿A quién se ha sentido que le ha tocado lucharla para ser leal? ¿O alguien de los que está aquí le ha tocado ser leal a Dios eso es fácil? ¿A quién le ha sido fácil ser fiel a Dios? Gloria a Dios. Entonces este mensaje es para nosotros. ¿Qué tema tan importante es este, mi hermano, para nosotros el día de hoy? Pensar en qué, en ser fieles a Dios. Es un tema, escúchenme, que nos debe preocupar, y con diligencia cada uno de los que estamos aquí debe trabajar todos los días de su vida. No podemos dejar de pensar en ser fieles a Dios. Usted es algo que no puede quitársele de su mente. ¿Por qué? Porque todos los días se va a poner a prueba su lealtad a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? La palabra lealtad debe estar presente todos los días de nuestra vida, en todos nuestros actos, en todo lo que somos, hacemos, en las razones que tenemos. Y la razón primordial es porque este mundo va a conspirar y va a tratar incansablemente, día y noche, va a trabajar el enemigo, escúcheme, de muchas maneras y de diversas formas, para que tú llegues a serle infiel a Dios. Eso es lo que Satanás quiere contigo. ¿Qué va a querer hacer Satanás contigo? Que tú seas ¿qué? Infiel. Eso desea hacer Satanás. La pregunta es: ¿nos vamos a dejar? ¿Usted quiere que Satanás lo parquee mal delante de Dios y le diga: mírelo, aquí está su hijo que usted dice que es fiel, mírelo como es de infiel? ¿Usted quiere eso para usted? Escúcheme, los judíos cristianos, para los que va dirigida la carta de Hebreos que acabamos de leer, no tenían problema con ser judíos, pero sí tenían problema con ser cristianos. Porque en el mundo no tendrás problemas con ser otra cosa, pero sí vas a tener problemas por ser evangélico. Amén, así es. Amén. 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 A los que va dirigida la carta son judíos cristianos. ¿Tienen problema con ser judíos? No, ninguno. Pero ay, si se les vino las cosas encima cuando decidieron ser cristianos. Y escúcheme, entonces, el autor les anima mostrándoles que volver atrás, dejar de ser cristianos para quitarse de encima la persecución, no es una opción, sino que lo que Dios busca en los cristianos es que sean leales hasta el final de sus días, no importando lo que les venga encima, no importando las dificultades que atraviesen. La lealtad y la fidelidad es algo que a usted y a mí nos debe preocupar, porque todos los días está en juego. Escuchen, dejar de ser cristianos nunca será una opción por más presiones que tengas. Nunca será opción. Que es que desde que voy a la iglesia me pasan cosas como difíciles, entonces mejor no voy a volver para que no me sigan pasando. Escúcheme, dejar de ser cristiano nunca será una opción. Jamás será una opción. ¿Estamos de acuerdo? Ni tampoco es la solución. Entonces, primero el autor les muestra el pecado tan grande de desistir de las cosas de Dios y les dice: horrenda cosa es caer en las manos de Dios. No es opción dejar a Dios. Y después del versículo 32 que leímos, les muestra todo lo que deben hacer como cristianos. Es decir, leales, fieles.
Y me encanta este término dentro del libro de Hebreos, porque en Hebreos es donde se habla de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Sabía usted que la palabra fe en Hebreos tiene un tinte de lealtad y de fidelidad más que de creer? Porque en última la fe, más que creer, es ser fiel. Amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Escúcheme, el diablo en este mundo desea hacerte ser infiel a Dios. El Señor en este mundo desea verte fiel a Él hasta el final y nos promete grandes bendiciones por ello. Nos promete bendiciones terrenales y celestiales. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero compartir en esta mañana, mi hermano, un mensaje que he titulado Leal hasta el final. ¿Cómo se titula? Leal. Dígale que está a su lado, debe ser leal hasta el final. Ese es el mensaje para nosotros el día de hoy, mi hermano. Leal hasta el final. Esta carta de Hebreos, escúcheme, es escrita con el fin, como lo mencioné, de motivar a los cristianos perseguidos y que están teniendo problemas graves por ser cristianos, a que no vuelvan atrás, a que reafirmen su fe en Jesucristo y que sean leales a Dios hasta el final. Dios te trajo esta mañana aquí, escúchame, para decirte, no vuelvas atrás. No es opción dejar a Dios. Si alguien de los que está aquí ha venido pensando tener una relación a medias con Dios, voy a ir algunos días al mes a la iglesia y de resto. Escúchame, Dios te trajo aquí para decirte, volver atrás no es una opción. Lo que Dios busca de ti y de mí, escúcheme, a pesar y por más problemas o dificultades que atravesamos, es que no volvamos atrás como opción, más seamos leales. ¿Hasta cuándo? A partir del versículo 32, pude identificar, mi hermano, algunas características que poseen los cristianos fieles. Porque para ser fiel a Dios hay que poseer ciertas características. Y le doy gracias a Dios y al autor de Hebreos que nos las menciona a partir del versículo 32, con el fin de que usted las tenga y las obtenga. Y seguramente usted, por ser cristiano y estar aquí y no haber desistido en tanto tiempo, escúcheme, es porque seguramente usted las posee. Lo que yo quiero hacer y trato de hacer con esta palabra esta mañana es hacer hincapié en esas características que debe tener un cristiano fiel y que debe cuidar. ¿Estamos de acuerdo? Sé que el Señor nos va a hablar esta mañana. Sé que el Señor lo trajo a usted porque quiere preservar algo de su vida. Y quisiera que por favor me prestara toda la atención posible. Y lo que quiere preservar Dios de usted es lo siguiente. Escúcheme, su fidelidad a Él. Es más, el pecado del Antiguo Testamento, ¿cuál era el pecado del Antiguo Testamento? Que más frecuente cometía el pueblo. Idolatría. Idolatría, que en últimas es infidelidad. ¿Cierto? Adorar a otros dioses, cambiar a Dios. Escúcheme, todos los días tu fidelidad a Dios va a ser probada. Todos los días de la vida. Y gracias a Dios en Hebreos hay unas características de los cristianos fieles que todos los fieles aquí a Dios deben cuidar. Quiero mencionárselas y hacer hincapié en eso. ¿Está preparada? Amén. Súbase al bus y no se baje. Póngase el cinturón y arranquemos. ¿Amén? Amén. Vamos a ver eso. Características de un cristiano leal a Dios hasta el final. Características que tú tienes que tener. Características que Dios te reta hoy a practicar, a que se te note. Retomemos entonces la lectura, mi querido hermano, esta mañana para poder ver esas características. Vamos a leer el versículo 32. Dice la palabra. Estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Después de dejarles claro que volver atrás no es una opción, dice el versículo 32. Pero traed a dónde. Recuerden que le está hablando un señor que está animando a unos cristianos desanimados que quieren volver atrás. Les dice, pero traed a memoria, recuerden los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados o creyentes, sostuvisteis gran combate ¿de qué? De padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34.
porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos. En estos versículos que acabamos de leer, puedo identificar la primera característica de un cristiano leal a Dios hasta el final. Resiliente. ¿Cuál es la primera característica? Resiliente. Dígale que a su lado, resiliente. Resiliente. Bendiciones, por favor, sigan. ¿Qué? ¿Alguien sabe qué es la resiliencia? Escúcheme, la resiliencia debe ser una característica de los cristianos leales a Dios. Permítame explicarle. Un cristiano leal a Dios hasta el final es resiliente. ¿Qué es? La resiliencia es que la capacidad que tiene una persona de superar circunstancias adversas. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de superar los traumas. Y un cristiano tiene que estar acostumbrado a superar las cosas malas que le pasan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es resiliencia. ¿Amén o no amén? Escúcheme. La resiliencia es la capacidad de reescribir la historia después de que me pasó algo duro, después de que tuve un sufrimiento muy grande, superar las adversidades y cambiar su vida del lugar difícil a un lugar mejor. Eso es resiliencia. Especialmente cuando se habla de resiliencia, se hace énfasis en la capacidad de levantarse de las circunstancias difíciles. Eso es resiliencia. Y escúcheme, un cristiano fiel le caracteriza la resiliencia. Le caracteriza levantarse, tener la capacidad de levantarse a pesar de lo malo que le pueda pasar. Esta característica debe, escúcheme, tenerla como requisito todo aquel que desee ser fiel a Dios. Y es que Jesús lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Ya no lo digo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué le está diciendo? Mis hermanos, ni oren pidiéndome que no les pasen aflicciones porque están escritas. Aleluya. Más bien, si oren para que les ayude a ser, diga conmigo, resiliente. ¿Cuántos dicen amén a eso esta mañana? Gloria a Dios. Solo el Señor nos puede dar la capacidad de levantarnos de las situaciones difíciles. Eso es resiliencia. Para un cristiano no puede ser opción quedarse en las tragedias. No puede ser opción. Para un cristiano no puede ser opción durar años supurando por las mismas heridas. No puede ser opción. No puede ser opción. No. Los cristianos, como leales a Dios, estamos llamados a ser resilientes. Y en el contexto de Hebreos es una carta interesante. El tema principal de Hebreos es este: la supremacía de Cristo, o colocar a Cristo por encima de todo lo creado y aún de lo no creado. Y escúcheme, el objetivo del autor con escribir esto de Cristo es mostrarle a los cristianos que el Dios en el que creen es más grande que cualquier otra cosa. Por eso es que tú, cuando lees Hebreos, vas a encontrar Hebreos mayor que los ángeles, Hebreos mayor que Moisés, Hebreos mayor y mejor que Abraham, Hebreos mayor que el sacerdocio del Antiguo Testamento, Hebreos mayor que el tabernáculo. Amén. Siempre en Hebreos se muestra a Jesucristo por encima de todas las cosas. Y escúcheme, es intencional esto. ¿Por qué? Porque el que cree que Cristo está por encima de todas las cosas, esa fe, esa convicción es el combustible suficiente para levantarlo de cualquier circunstancia. ¿Estamos de acuerdo con eso? El que entiende que Cristo es superior a todo, tendrá la suficiente fuerza por el Espíritu Santo para levantarse de cualquier situación. ¿Me escuchó lo que dije, mi hermano? Tendrá la fuerza de levantarse de las situaciones trágicas y de las calamidades y los problemas que le puedan venir. Porque si eres cristiano para no tener dificultades, estás en el lugar equivocado. ¿Estamos de acuerdo? Versículo 32 al 34. Después de justificarles que volver atrás no es opción,
por más problemas que se tengan, sino que es pecado, según el autor les anima a hacer memoria de sus inicios como cristianos. Y les dice entonces, versículo 32, les dice lo siguiente: traer a memoria los días pasados en los que padeciste. Les trae a memoria sus inicios como cristianos. ¿Usted recuerda cuando inició en Cristo que se le vino el mundo encima? ¿Alguien me acompaña en esa verdad? ¿Sí? Pero recuerde, mi hermano, que usted con ese primer amor, no, yo sigo adelante, porque es que yo no dejo a mi Señor. Es lo que el autor está haciendo. Nunca será una opción dejar los caminos de Dios para solucionar un problema. Y escúcheme, este fue el error que cometió Noemí allá en Ruth. ¿Sí es Noemí? Sí, Noemí. En Ruth, con su esposo y con sus hijos. Se fueron de Belén porque no había comida y se fueron a Moab para buscar comida. ¿Y cómo le fue a Noemí? Perdió su esposo, perdió sus hijos, porque quiso dejar la bendición para ir a solucionar un problema presente. Nunca será opción dejar a Dios para solucionar los problemas. Hay personas que dejan la iglesia para solucionar un problema. Y nunca será opción dejar la casa de pan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchame, hacer memoria, ¿qué es? Es recordar, es evocar el pasado como cristianos. Pero un cristiano debe recordar el pasado exclusivamente para lo siguiente. Debe recordarlo, escúcheme, para recordar, valga la redundancia, las victorias en Cristo. Y debe recordar el pasado, escúcheme, para recordar lo buen cristiano que era en el pasado. Amén. El pasado no se recuerda para llorar por las mismas cosas trágicas. Si un cristiano recuerda el pasado, porque Pablo lo dijo en Filipenses, dejando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, ¿para qué un cristiano debería recordar su pasado? Para recordar a Cristo en sus victorias y para recordar lo buen cristiano que era. Los que estaban padeciendo ya sabían de padecimientos, porque según el pasaje, en los días pasados ya lo habían experimentado. Y esto mismo debemos saber, que mientras vivamos en la tierra por ser cristianos, poseeremos dificultades. Un gran combate, escúcheme, que libraremos por ser cristianos mientras estemos en la tierra, será contra el padecimiento. Un gran combate diario. En ello, en ese debate, en ese combate, se va a definir qué tan leal eres. ¿Estamos de acuerdo? Lo he dicho en algunas prédicas. ¿Recuerda usted a Jesús comprándole boletos a los discípulos y embarcándolos en un barco directo a una tormenta? ¿Usted ha leído a Jesucristo? Que manda a los discípulos como en 4 tormentas. Jesús sabía que iban a venir tormentas, los discípulos no. ¿Y qué salía después de una tormenta? ¿Qué salía? Según la Biblia, en los discípulos, gracias a Dios en los discípulos, no en nosotros. En los discípulos salió hombres de poca fe. ¿Qué sacó la tormenta a relucir? Diga conmigo, hombres de poca fe. Y cuando vienen las tormentas, ¿qué sale de usted, hermano? Sale, ¡oh! ¡Qué hombre de gran fe! ¿Sí? Sale lealtad, sale fidelidad, porque el combate saca la luz de lo que estamos hechos. Por eso a mí me gusta conocer las personas en las crisis, porque cuando está todo bien, esos son amables y lo invitan a uno a comer gallina, lo saludan, pero cuando está en la crisis es que uno conoce a una persona verdaderamente. ¿Quieres conocer a alguien bien a fondo? Conócelo en una crisis. Usted puede conocer bien a una persona en 2 escenarios: en una crisis o jugando un juego. En un juego, una persona saca frente a lo que es. Escúchame, y quiero decirle en esta hora que el Señor ha colocado en el ambiente que haya un gran combate siempre en los cristianos. Y el combate va a ser contra los padecimientos. Y es sabio de parte de Dios que Él nos haga saber de antemano que ser cristianos implica combatir constantemente con los padecimientos y pruebas. Saber esta realidad de que nos va a tocar hacer eso
es para prepararnos a ser resilientes. Hermano, ¿qué vas a hacer tú sabiendo que por ser cristiano tienes que padecer? Tomar la decisión de ser resiliente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomar la decisión de ¿qué? Si tú como cristiano sabes que está escrito en la Biblia que los cristianos padezcan, vamos a sufrir, vamos a pasar momentos difíciles, ¿qué hacer entonces? Escúcheme, tomar la decisión de levantarnos, de ser resilientes, de acostumbrarnos a levantarnos en medio de las tragedias que vivamos. La resiliencia debe ser una característica común, frecuente, constante en el cristiano para que entonces sea leal a Dios hasta el final. Los diversos padecimientos que se presentan en estos versículos pueden ser emocionales y también materiales. Versículo siguiente. Ellos sufrieron, dice el texto, vituperios, ellos sufrieron tribulaciones incluso públicas. Cuando dice el texto espectáculos, es que públicamente los avergonzaban. Y aún dice algo tremendo el pasaje, el autor recordándoles, les dice, y por otra llegaste a ser compañeros, bueno, de personas que pasaban por la misma situación. Siguiente versículo, les dice, recuerdan que ustedes fueron despojados de sus bienes y lo hicieron con gozo. Es decir, que esta gente, por ser cristianos, hasta perdieron las cosas materiales que tenían. Es lo que está diciendo el pasaje. Y él les está trayendo a memoria la actitud con la que ellos tomaron las cosas cuando perdieron. Mi hermano, cuando usted pierde algo, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud que usted toma al perder las cosas que posee? Si fuésemos cristianos leales, seríamos resilientes. ¿Qué seríamos? Resilientes. No tomaríamos las pérdidas como tragedias, pero no las tomaríamos como el acabose nuestro, sino nos prepararíamos a levantarnos. ¿Amén o no amén? Ellos sufrieron el despojo de sus bienes, pero lo hicieron con gozo, dice el pasaje, porque sabían que la mayor y mejor posesión de la vida es la herencia ¿de qué? De los cielos. La pregunta es, ¿en nosotros es así? ¿Para ti la mayor herencia de tu vida es el cielo? ¿Sí? ¿Cómo probar esto? Perdiendo lo que se tiene en la tierra. Ahí se sabe. La reflexión aquí es que el apego a las cosas en este mundo de cualquier índole es muy probable que termine en tragedia. ¿Escuchó lo que dije, hermano? Voy a volver a decirlo porque yo siento que se no me entendió. La reflexión de este pasaje es que el apego a las cosas materiales en este mundo muy probablemente va a terminar en tragedia. Apéguese usted a las cosas materiales y seguramente vivirá una tragedia. Es lo que está diciendo el pasaje. Escúcheme, y esta presión que Dios le mete a la situación es para llevarnos a apegarnos a lo único que no nos pueden robar. La herencia del reino ¿de qué? De los cielos. Todos necesitamos de un combustible para levantarnos. Todos necesitamos un combustible para ser resilientes. El de los cristianos es la herencia del reino de los cielos, la salvación, la vida eterna, estar con Dios por la eternidad. Esta debe ser nuestra mayor motivación aquí en la tierra para poder ser resilientes. Porque te doy una razón única y primordial por la cual debes ser resiliente ante las dificultades, por el reino de los cielos. Amén. Amén. Estamos hablando de las características de un cristiano leal a Dios hasta el final. ¿Cuál es la primera? Resiliente. Segunda, versículo 35. Entonces la palabra del Señor continúa diciendo, y Él les continúa recomendando: no perdáis pues vuestra ¿qué? No perdáis pues nuestra confianza, que tiene grande ¿qué? Galardón. Siguiente versículo. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. En este versículos,
puedo identificar la segunda característica de un cristiano leal. Primero, resiliente. Segundo, resistente. ¿Cuál es la segunda? Resistente. Hoy empiezan por R, para que no se les olvide. ¿Listo? Primera, resiliente. Segunda, ¿cuál es? Resistente. Un cristiano leal a Dios hasta el final será resistente. La resistencia podría decirse que es el sinónimo más completo que tiene la palabra paciencia. La paciencia en la Biblia se expresa como resistencia, no como tolerancia. ¿Haga la diferencia? Algunos dicen, uy, tú sí eres paciente porque te aguantas. Que te traten así. Te aguantas el trato de las personas de esa forma. Algunos lo confunden la paciencia con la tolerancia. Y la paciencia en la Biblia no es tolerancia, es resistencia. No sé si ella le conoce. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la resistencia es la expresión más completa de la paciencia según la Biblia. Resistir es aguantar. ¿Qué resistir? Es soportar. Y no cualquier tipo de soportar, es soportar con firmeza. Y para la aplicación nuestra del pasaje es mantenerse firme y con la fe intacta. Eso es resistir. Mantenerse firme y con la fe, ¿cómo? Con la fe intacta sin cambiar el rumbo de la convicción por Dios. La resistencia también necesita la motivación correcta para que pueda haber resistencia, para que se mantenga hasta el final. Y solo el Señor Jesucristo puede llenar todas las expectativas para que resistamos con firmeza sin cambiar el rumbo de nuestra fe. Antes, más bien, para que vaya de aumento en aumento, el Señor hace esto. El que resiste aumentará su fe. Cristo también es el modelo de resistencia, ¿no? Mateo capítulo 27, versículo 27 dice que entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinos y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Si hay un modelo de alguien que ha resistido, ha sido Jesús. Amén. 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 Lo mismo Dios quiere de nosotros. En el contexto de Hebreos, me fascina hablarle a usted del contexto. ¿Sabe usted que no se sabe con exactitud quién escribió Hebreos? Hasta el día de hoy ha sido un debate teológico en saber quién lo escribió. Los que saben dicen que pudo haber sido Pablo. Otros dicen que pudo haber sido Bernabé. En algún momento tuve que hacer un estudio de Hechos y Hebreos y para mí fue Bernabé, pero yo no sé tampoco. Algunos dicen que pudo haber sido Lucas. Lucas fue el único escritor que no fue judío que Dios permitió que dejara libros de la Biblia. Los demás que escribieron en la palabra del Señor, todos eran judíos, excepto Lucas. Lucas era griego y escribió Lucas y Hechos. Y algunos dicen que probablemente escribió Hebreos, otros dicen que fue de pronto Apolos. Sin embargo, el autor, cualquiera que sea, conoce muy bien el Antiguo Testamento, conoce muy bien la ley de Moisés, y entonces les enseña a estos judíos que padecen que Cristo es la salida y que deben ser resistentes ante cualquier problema. Amén. ¿Sabía usted que el principio, en el primer siglo, cuando hablo del primer siglo me refiero al momento en que Pablo vivió, Lucas, todos estos personajes que leemos? ¿Sabía usted que cuando Pablo daba el discipulado, porque Pablo daba el discipulado, la primera lección que le enseñaban a los nuevos creyentes era a ser resistentes? Porque si tú has leído la palabra en Hechos de los Apóstoles, vas a ver que la persecución hacia los cristianos era tremendísima. Usted a mí nos tocó fácil, hermano, en esta época.
Amén. Algunos a veces dicen, ay, yo hubiese querido nacer en la época de Cristo para haber visto. Le aseguro que usted lo hubiese seguido. Mi hermano, seguramente a usted y a mí nos toca más fácil hoy en día, pero la primera lección y el principio más claro que tenía un cristiano cuando se convertía era que debía resistir. Amén. Amén. Hermano, y nosotros deberíamos enseñarle lo mismo a nuestros nuevos creyentes dentro de la iglesia. Si tú le estás compartiendo de Cristo a alguien, enséñale a hacer ¿qué? Resistir. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 35 y 36. Las palabras del autor, al parecer, son choques eléctricos para mantener viva la fe. Mire esto. No perdáis. Hermano, metámosle sentimiento a la carta. ¿Con qué sentimiento escribiría este autor a gente que se quiere apartar? ¿Cómo escribiría el no perdáis? ¿Con qué sentimientos? ¿Con cuáles? ¿Cómo cree que escribió ese no perdáis? No perdáis pues vuestra ¿qué? Confianza. Para mí este pasaje es un hombre queriendo darle, usted ha visto como le dan choques eléctricos a una persona para que vuelva a la vida. Es como volver a darle choques eléctricos a la fe de unos cristianos que se quieren apartar porque es difícil ser cristiano. Y les dice, no perdáis pues vuestra ¿qué? Confianza. Eso les dice. Lo impactante aquí es notar cómo la confianza y la paciencia, según el versículo 36, escúcheme, tienen la capacidad de hacer a un cristiano resistente. ¿Cuál es la clave de ser resistente? La confianza y la paciencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? El Espíritu Santo viene a darle nuevas fuerzas al que ve confiando y paciente. ¿Escuchó lo que dije, mi hermano? Amén. Queridos hermanos, no le perdamos valor y fuerza a la confianza en Dios. Lamentablemente hoy en día muchos cristianos le han perdido ya el valor a la confianza en Dios, el valor a la fe, a la paciencia en Dios. Y escúcheme, el que practica la confianza en Dios y la paciencia en Dios, escúcheme, accederá a un poder ilimitado que se llama resistencia. ¿Que se llama qué? Resistir. Es un objetivo que uno debe proponerse hacer mientras sea cristiano. Propóngase como cristiano tener un objetivo claro. Diga conmigo, resistir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Escúcheme, resistir es el objetivo que uno debe proponerse hacer. Y el autor quiere persuadir a los desanimados y a los debilitados del pasaje que están a punto de volver atrás a que resistan. Y si hay alguien en este salón que está pasando por alguna situación similar y ya no quiere seguir resistiendo, quiero decirte que Dios te trajo aquí para decirte que su voluntad es que resistas. Si quisieras saber la voluntad de Dios cuál es, yo te la puedo decir hoy a través de la palabra, y es: resiste. Esa es la voluntad de Dios para ti. Sé que no te ha tocado fácil, sé que te ha tocado muy difícil, pero si el Señor te ve dispuesto, te dará una fuerza del Espíritu Santo. Amén. Y yo siento que el Espíritu Santo está aquí, amén, moviéndose, y que le quiere hablar al corazón de alguien que no ha querido seguir siendo cristiano. Dios le dice: mi voluntad es que resistas. Para resistir no hay que perder ni la confianza ni la paciencia. Ambas luchan directamente contra algo: contra la incredulidad, contra la duda y contra el miedo. La confianza y la paciencia dan como resultado la resistencia. ¿Amén? Sí, Dios te trajo aquí para decirte eso. Resiste. Dios no nos pide vivir de ilusiones.
Claro que hay motivos muy importantes y gigantes para animarnos a resistir en la tierra. Y los motivos directos de este pasaje son los siguientes. Versículo 35. Que tiene grande galardón. Siguiente versículo. Obtengáis la promesa. Los motivos que Dios a ti te da para que resistas son los motivos directos en el pasaje con el galardón y con la promesa, es decir, con la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. Notemos cómo las cosas con las que Dios nos motiva son tan grandes que están fuera de este mundo. ¿Cómo motivar a una persona? ¿Qué decirle a un corazón que sufre? ¿Qué prometerle a una persona que la está pasando mal? No habría otra promesa que valiera la pena sino algo que no estuviera en esta tierra. ¿Qué decirle a la mamá y al papá que sufren diariamente? ¿Qué decirle a las personas que les han pasado tragedias, las cuales ya son incambiables porque les cambiaron su vida? Recuerdo hace muchos años, ¿qué decirle a mi abuelo? Se llamaba Ibardo, cuando por la diabetes le quitaron una pierna. Y su realidad fue ya no poder ver sus animales. Una realidad que tenía que aceptar para siempre. ¿Qué decirle a una persona cuando la tragedia golpea y es visible donde no hay una extremidad en su cuerpo que tenía antes y que funcionaba? ¿Qué decirle a una persona que vive una tragedia tan grande que ya es incambiable su vida, que hasta que muera tendrá que vivir con ella? La única palabra que podría animar a un corazón así es lo que Dios le promete. Amén. Algo que no está en esta tierra, algo que está fuera de esta tierra. Amén. Y es la vida eterna. Mi hermano cristiano y leal, si a ti no te dan ganas de seguir viviendo la vida eterna, no te darán ganas nada. Si a ti no te dan ganas resistir por la vida eterna, por el galardón del cielo, nada en esta vida te podrá llevar. Nada. Por eso, el mayor gozo del cristiano, cuando sufre los escenarios de motivación, y eso para mí es conmovedor, ver en la Biblia los escenarios de sufrimiento y cómo un hombre como Pedro o este señor de Hebreos tratan de hacerle un bosquejo al que sufre de lo que va a vivir en el cielo. Entonces, la forma de desconectarse por un momento de la realidad sufriente del cristiano del primer siglo era cerrar sus ojos y hacerse una imagen con un vestido de blanco en el cielo, adorando a Dios por la eternidad. Esa era la motivación. La pregunta es, ¿y para nosotros no será suficiente? Mi hermano, resiste, porque un día tú estés también en la misma posición, vestido de blanco, adorando a Dios, porque los sufrimientos en esta tierra seguramente son tan palpables que nunca se apartarán. Pero Dios es tan poderoso que puede cambiar la realidad terrenal del ser humano, ofreciéndole algo que está fuera de este mundo, la vida eterna. Amén. Dios le trajo a usted en esta mañana para decirle: resista. Puede hablarle a su hermano que está a su lado con amor, abrazarle y decirle: mi hermano, resista. Él lo necesita. Él no necesita escuchar de usted. Eso es un momento especial. ¿A cuántos Dios les está hablando esta mañana? Amén. Estamos hablando de las características del leal. ¿Y sabe qué me gusta de esta palabra? Ver algunos sollozos, ver algunas lágrimas, porque cuando noto eso en el escenario, veo al Espíritu Santo actuando. Amén. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Actúa en tu corazón. Además, no hay bendición sin sacrificio. Y el galardón y la promesa merecen, para ser alcanzadas, que resistamos cualquier prueba que haya de resistir. ¿Estamos de acuerdo? Una bendición tan grande como el cielo merece que viva lo que sea. Y quiero seguir animándole, celestialmente hablando. Alégrese usted, mi hermano, que le han tocado pruebas que a nadie más. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué.
Porque según la Biblia, en el cielo van a haber coronas. Y algunos van a premiar más que a otros, porque les ha tocado más difícil que a otros. Estamos hablando de las características del leal. ¿Cuáles son? Y terminamos el pasaje con broche de oro. Dice la palabra del versículo 37. Porque aún un poquito, dice el texto, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Siguiente. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Siguiente versículo. Pero nosotros no somos. Diga conmigo, nosotros no somos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En estos versículos identifico la tercera característica del cristiano leal. Primera característica de un cristiano leal, ¿cuál es? Resiliente. Segunda. Y la tercera, referente. ¿Amén? ¿Cuál es la tercera característica de un cristiano leal? Referente. Un cristiano leal a Dios hasta el final es referente. Cuando hablo de ser referente, me estoy refiriendo a ser un ejemplo a seguir. Cuando hablo de ser referente, me estoy refiriendo a ser tenido como ejemplo, como modelo. No cualquiera puede llegar a ser un referente. No cualquiera llega a ser un referente. Solo aquel que da testimonio, que ha pasado por experiencias traumáticas, duras, fuertes y ha resistido. Y especialmente si esas experiencias sorprenden porque no son fáciles. Solo aquel que ha logrado hazañas dignas de imitar se vuelve referente. Amén. Y Dios quiere que tú y yo seamos ¿qué? Referentes para muchos. Yo creo que todos tenemos referentes en nuestra vida. ¿Puede pensar en una persona que es un referente para usted? Uy, yo admiro a fulanito porque es que sabe que tiene lo que ha alcanzado, lo que ha visto, la relación que tiene con Dios. Personas que admiramos porque son grandes, porque tienen atributos preciosos. Pero hoy debemos saber que ser cristianos leales hasta el final es ser llamados referentes por Dios. Fuimos llamados a eso, tanto por los triunfos como por las tribulaciones. Un referente es referente tanto por los triunfos como por las tribulaciones. ¿Estamos de acuerdo? Así que si quieres ser referente, te faltan experiencias de triunfo, pero también de tribulación. No, póngase a pensar, ¿cuál es el cristiano que usted más admira? El que más ha padecido. Dice, yo me le quito un sombrero. Hay una mujer con el hermano Andrés que admiramos, ya murió, se llamaba Marta Cañas, ¿sí? Hermano Andrés. Una mujer que admiramos porque nos predicó de la palabra, vivíamos en la misma vereda, nos predicó de la palabra, pero fue una mujer que sufrió mucho y es un referente por su sufrimiento en Cristo. Escúcheme, yo creo, que todos tenemos personas así y tenemos que evocarlas, recordarlas, porque es la voluntad de Dios para nosotros hoy, que como cristianos también seamos llamados a ser referentes. Y Dios desea que nos convirtamos en referentes de lealtad a Él hasta el final, y referentes obviamente para ser mostrados, para ser de nosotros evidentes, para animarnos unos a otros, para que otras personas nos vean y vean el poder de Dios reflejado en nuestras vidas, para promover el verdadero evangelio y la verdadera vida cristiana que sea leal a Él. Pues también dice la palabra en 2 de Corintios 3:2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con
no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y en el contexto de Hebreos, para terminar, Hebreos es la carta que hace mención de algunos referentes sobresalientes de la fe a lo largo de la palabra. Este muro de la fama se encuentra en Hebreos 11. ¿Ha visto el muro de la fama bíblico? El muro de la fama bíblico es Hebreos 11, cuando nos enumera héroes de qué. Entonces nos nombra a Abel. ¿A quién más nos nombra? A Ruth, a Enoch, a Abraham, a Sara. Muy bien, nos hace un marco de los que en la Biblia son referentes. ¿De los que en la Biblia son qué? Referentes por su fe. Escuchen. Versículo 37 y 38 para ir terminando. En estos versículos el autor hace referencia a Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4. Estos versículos son traídos desde Habacuc. Versículo 37. Y Habacuc dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué hace el autor? Citar a Habacuc. En primer lugar, Habacuc es un referente de confianza en el Señor. Y en segundo lugar, en la cita mencionada, es la referencia acerca de la respuesta que Dios da a sus siervos, da a Habacuc por la situación de pecado que le está pasando. La referencia de los versículos 37 y 38 es la siguiente. Está interpretada por el autor de Hebreos y hace referencia al más grandioso ejemplo y a la más grandiosa referencia que tenemos todos los cristianos. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Acaso nosotros no creemos que Él vendrá pronto? Claro que sí. Y lo menciona, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Ese es Cristo. La venida de Cristo debe ser la consolación y la razón más grande por la cual todos los cristianos debamos ser leales. Cristo va a venir. Amén. Dígale que es una de Cristo va a venir. Y su venida, tanto en Habacuc como en Hebreos, es para dar solución a nuestras dificultades. Amén. Dice Apocalipsis que allí llanto no habrá. Amén. Es para traer solución a nuestras dificultades, es para traer calma a las tormentas, es para darnos descanso de este mundo de maldad, es para darnos paz eterna y compañía eterna, es para poner todas las cosas en orden, mi hermano. Y los cristianos no debemos dejar de creer en esa verdad. Esta es la esperanza de los que creen, y los judíos vivirán en medio de las tribulaciones por fe, y los justos, según la palabra, eternamente vivirán por su fe en el Señor. Estos son los referentes para esta tierra, que el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Cualquiera que decida ser un justo, que viva por la fe en el Señor en medio de una sociedad pecaminosa. ¿Escuchó lo que dije? Cualquiera que decida ser justo, que viva por la fe en medio de una sociedad pecaminosa. Y aunque sea difícil, y aunque esté llena de padecimientos, escúcheme, se volverá un referente para las demás personas. El que retrocede no agradará a Dios, ni será el referente que Dios espera que sea. Por eso retroceder no es una opción. Versículo 39, aquí se habla de la naturaleza de un cristiano leal a Dios hasta el final. Aquí está la naturaleza de un cristiano leal a Dios. Porque particularmente los cristianos a lo largo de la historia hemos sido conocidos por sufrir y por pasar por escenarios muy difíciles. A lo largo de las épocas, escúcheme, a los cristianos nos ha tocado subsistir por la fe en medio del pecado. En todas las épocas. Mi hermano,
no dañemos el buen concepto que a lo largo de la historia se ha entretenido para los cristianos. Los cristianos hasta el día de hoy, a lo largo de la historia, han sido conocidos por ser fuertes en medio de las pruebas. Los cristianos a lo largo de la historia, donde en la cultura que quieran leerlo, los evangélicos siempre son conocidos como resistentes. Mi hermano, usted y yo vamos a dañar ese concepto. ¿Por qué? Porque a usted le tocó ser el cristiano de turno de esta época. Amén. Aleluya. A usted y a mí nos tocó nacer en este tiempo. Amén. Y nos tocó sufrir los padecimientos de este tiempo. Así que, mi hermano, somos llamados a ser referentes en este tiempo y a no dañar el concepto que Cristo ha, con tanto esfuerzo, logrado que tengamos. Los cristianos han sido conocidos a lo largo de la historia porque no son de los que retroceden, sino los cristianos han sido conocidos a través de la historia. ¿Por qué han sido conocidos? Por tener fe para preservar su alma. Amén. Mi hermano, ¿vamos a dañar ese concepto? No lo dañe. No dañe el concepto y la naturaleza de ser cristiano. Amén. Hasta aquí hemos hablado que el cristiano leal a Dios hasta el final se caracteriza por ser resiliente, resistente y reverente. Esto con el fin de animarnos a no retroceder. Ser leales a Dios es algo en lo que no podemos descuidarnos. Y nosotros debemos ocuparnos como cristianos hoy en el turno que nos ha tocado en esta humanidad, en la ciudad donde vives, en el barrio donde estás, en el mundo donde estás, en la casa donde estás. Dios te ha llamado a ser leal hasta el final. Amén. Gloria a Dios. Como lo mencionamos, Hebreos muestra la superioridad de Cristo y por encima de todas las cosas Él está, tanto las visibles como las invisibles, porque Cristo es el motor de todos los cristianos. La pregunta es, ¿quién te ayudará a ser leal hasta el final? ¿Quién te ayudará a caracterizarte por ser resiliente, resistente y referente? ¿Quién te sostendrá en medio de una sociedad hostil y difícil? En palabras de la carta de Hebreos, el consejo es el siguiente. Hebreos, capítulo 12, versículo 1. ¿Quién te ayudará a ti? Ese es el consejo final de Hebreos. Por tanto, nosotros también. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos. ¿Qué dice la palabra? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufre, menospreciado, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el pasaje que nos muestra en Hebreos a Cristo como resiliente, como resistente y como referente. Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién te ayudará a ser un cristiano leal? Puestos los ojos en Jesús. ¿Quién te ayudará a ser un cristiano leal? Dígale que está a su lado. Puestos los ojos en Jesús. Quiero invitarle a que se coloque de pie.